Vamos a hablar de la importancia del trabajo en equipo. Ese fue el título que le puse al mensaje y quizás le hubiese puesto la importancia de trabajar, ¿no? Como que nos involucre a todos, no del trabajo como una cosa ahí, sino del trabajar todos juntos para Dios. Y pensar en un equipo es pensar en trabajar más de una persona. Un equipo lo puede formar ya 2 personas o un grupo un poco más grande, ¿no? Si pensamos en aquellos que trabajan solos, que quieren llevar adelante, puede ser una célula, puede ser un negocio, una empresa, puede ser una institución, es muy difícil que esa persona pueda llegar a lograr cosas, que pueda sostenerlas, que pueda conquistar. Siempre se necesita de otro, siempre se necesita de la mirada de otro. Y se puede terminar siendo muy individualista, terminarse aislando, enfocados en una perspectiva quizás equivocada también, porque no está la mirada del otro desde el otro lugar, ¿no? Que nos ayuda a crecer. Y esto es un aprendizaje para todos. En mi vida yo tuve que aprender a trabajar en equipo. Y uno aprende a escuchar al otro, a ver que puede ser que lo que el otro propone es mucho mejor que lo que uno propone, y uno tiene que aceptar y trabajar con su carácter, con su autoestima, con sus emociones, y entender que no tiene que ver con lo que valemos delante de Dios, sino que tiene que ver con esto de poder hacer un equipo, de poder fusionarnos y trabajar juntos por algo que estamos buscando, por algo que queremos alcanzar y que juntos es mejor. No tenemos que ser individualistas, el mundo es así, la sociedad en la que vivimos tiende a esto, a ser individualistas, si bien podemos estar juntos, pero seguir siendo individualistas, seguir pensando y sostener ciertas posturas, ciertas formas, y no estar abiertos al trabajo en equipo. Podemos estar formando parte de un equipo y no ser equipo. Y eso es lo que hoy vamos a compartir. Vamos a leer en Éxodo 4. Esto va a ser para entrar en el tema. Éxodo 4 del versículo 10 al versículo 17. No está en la pantalla. Solo está la conclusión. Éxodo 4, del 10 al 17. Y habla de Moisés. Dice: entonces dijo Moisés a Jehová: ¡ay, Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo, al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo: ay, Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, que él habla bien? He aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que habéis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás señales. Acá nos encontramos con Moisés, alguien de quien hemos leído muchas veces, hemos escuchado muchas veces prédicas, y él está diciendo que no a Dios, que no al llamado que Dios está haciendo sobre su vida. Dios lo está llamando para que él sea aquel hombre elegido, escogido, para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud. Y él, ¿dónde tenía su mirada? En su debilidad. Él tenía su mirada en aquello que él no podía. Y le dice a Dios, y se lo reitera, y Dios se enoja,
porque Dios ya tenía preparado la solución para este problema. Dios podría haber tocado la boca de él y haber cambiado su forma de hablar. Podría haberle quitado la torpeza que él decía. Podría haberle quitado eso de ser un hombre que no era un hombre de fácil palabra. Lo podría haber transformado. Pero Dios eligió hacerlo de otra manera. Eligió hacerlo a través de Aarón, para que ellos sean un equipo, para que ellos aprendan lo que era el trabajo en equipo. Y muchas veces Dios hace eso con nuestras vidas. Nosotros venimos a Dios como somos, con las fortalezas, con las debilidades, y muchas veces nos pasa lo mismo que Moisés, que miramos nuestra debilidad y no miramos a Dios, que tiene todo el poder o para cambiar esa debilidad en una fortaleza o para que otro sea la fortaleza. Otro que forma parte de la iglesia, otro que forma parte de la célula, otro que forma parte del ministerio, sea esa fortaleza en quien yo me apoye, porque es parte del cuerpo de Cristo, porque es parte de la iglesia. Y muchas veces nos encontramos nosotros diciéndole que no a Dios. Un poco esta tarde cuando oraba, estuve a punto de decirle, me venía el versículo que dijo Jesús y le decía, Señor, salve la distancia entre vos y yo, si podés pasar de mí, y me quedé. Y dije, estoy como Moisés diciéndole casi que no a Dios. Pero Dios hace como Él quiere. Yo digo, bueno, Señor, que sea hecha tu voluntad en mi vida y quiero ser equipo, quiero ser parte de tu iglesia y es un aprendizaje de todos los días y es precioso cuando aprendemos a trabajar en equipo. Dios, miren las cosas que vemos en estos versículos. Dios llamó a Moisés, está ahí. Moisés protestó porque no era hombre de fácil palabra, tenía miedo de hablar públicamente. Dios rápidamente le dio la respuesta. Aarón sería su portavoz. Trabajarían juntos en equipo por orden de Dios. Y Dios es así. Dios quiere hacer que su iglesia crezca usándonos a todos y a cada uno con aquella fortaleza que Él nos dio. ¿Sí? Si seguimos leyendo en la siguiente imagen, dice que Dios pensó a su pueblo como un cuerpo que se complementa para servirle a través de los dones y talentos. Esta es su iglesia. Que nos complementemos como cuerpo de Cristo con los dones y talentos es lo que Dios pensó para como iglesia. Trabajar con otros es el plan de Dios, no es trabajar solos, ¿sí? Y esto es algo que tenemos que estar dispuestos a hacer, dispuestos a aprender, a negarnos y que Dios nos ayude a poder tener un corazón dispuesto de lo más profundo. Vamos a ir a otro pasaje de la Biblia, que esto fue como la introducción para pensar en equipo, pero vamos a ir viendo una parte de la Biblia que está en Hechos 2, capítulo 2, el versículo 1, y después vamos a pasar al versículo 43 al 47. Hechos 2, 1, 43 al 47. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. En el versículo 1 vemos que estaban todos juntos cuando llegó el día de Pentecostés. ¿Qué era el día de Pentecostés? Jesús, antes de ascender al cielo, le había dicho a los apóstoles y a los primeros cristianos que se quedaran juntos, que estuviesen juntos esperando la promesa del Espíritu Santo. Y ellos así hicieron. Y después ya en el versículo 43, una vez que fueron llenos del Espíritu Santo, que se manifestó sobre sus vidas con poder, ellos
empezaron a trabajar como iglesia, como la primer iglesia que se estaba formando sobre la tierra. Y marqué algunas cosas que se pueden ver en estos versículos. Dice que todos los que habían creído estaban juntos. Todos los que habían creído tenían en común todas las cosas. Repartían según sus necesidades, perseverando unánimes en el templo. Partían el pan con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor con el pueblo. Dios, maravilloso esto, añadía los que iban a ser salvos. Hay un montón de cosas que pasa con los apóstoles y con la primer iglesia en la tierra. Ellos estaban juntos y vamos a ver a través de ellos que Dios nos quiere transmitir a nosotros, enseñar, quizás recordar cómo tenemos que ser como iglesia, cómo tenemos que pensarnos en equipo. Ahí dice, para ser y trabajar en equipo es necesario. Y ponía esto porque no es solo trabajar en equipo, es ser equipo. Va más allá de lo que hago, va más allá del equipo que yo pueda formar, tiene que ver con ser, con algo espiritual, con algo que se tiene que gestar dentro mío para ser equipo, para ser iglesia, para ser cuerpo de Cristo. Primero soy para después hacer. Y en el equipo pasa lo mismo. Primero tenemos que ser y tener claras algunas cosas y después poder trabajar. Muchas veces, y creo que en realidad siempre sucede, que vamos aprendiendo mientras vamos trabajando. Y vamos también aprendiendo a hacer mientras vamos trabajando. El primer punto sería que para hacer y trabajar en equipo tenemos que tener cosas en común. Y ahí puse el versículo, una partecita del versículo es, estaban juntos esperando. Ellos tenían cosas en común. En este caso, estaban esperando que la venida del Espíritu Santo, ser llenos del Espíritu Santo. Pero abajo de eso hay mucho más profundo que pasaba con la vida de estos primeros cristianos. Lo primero que vemos es que ellos estaban juntos porque tenían fe en Jesús. No estaban juntos porque eran familiares, porque eran amigos, porque se llevaban bien. Estaban juntos esperando la promesa del Espíritu Santo porque la fe de ellos estaba puesta en Jesús. En ese Jesús que había hecho milagros, en ese Jesús que les había enseñado, en ese Jesús que había muerto pero que había resucitado y que se había cumplido cada una de las palabras que Él les había dicho. Ellos estaban juntos porque había algo en común, era la fe en Jesús. Y eso tiene que estar en nosotros, como iglesia, como equipo, como rama celular, como ministerio. Lo que nos tiene que unir, lo que nos tiene que hacer ser equipo es la fe en Jesús, no otra cosa. No nuestros intereses quizás egoístas o nuestra necesidad de reconocimiento o porque no tenemos otra cosa que hacer, sino nuestra fe en Jesús. Dice en Hechos 2:44 que todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Ellos creían en Jesús como el Señor y el Salvador de su vida. Otra cosa que tenían en común era la salvación, ¿sí? Y esto también es fundamental para estar juntos. No podemos hacer nada como iglesia, no podemos hacer nada como célula si nosotros primero no hemos tenido un encuentro personal con Jesucristo. Necesitamos primero encontrarnos con el Rey de Reyes y Señor de Señores y que Él sea nuestro Salvador. Y Jesús era el Salvador. Por eso ellos estaban esperando ser llenos del Espíritu Santo. Ese lugar que Jesús había dejado, ahora venía a ocuparlo el Espíritu Santo en sus vidas. En Juan 1:12 dice que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La vida de los apóstoles, de los primeros cristianos, había cambiado. Tenían una vida nueva, tenían una vida con propósito. Cuando ellos se encontraron con Jesús, muchos dejaron todo.
muchos empezaron a seguirlo y ellos cambiaron el estilo de vida, el propósito, el sentido, porque Jesús ahora era el Salvador de sus vidas. Y eso tiene que pasar con nosotros también, que todos los que formamos parte de un equipo tenemos que ser salvos, y si vemos que alguien todavía no lo es, tenemos que clamar por la salvación de esa persona, para que pueda ser parte del equipo, pero realmente conociendo a Dios, y no como Job, que decía: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Que pueda suceder eso, ¿no? Que cada persona que sea parte de nuestra iglesia realmente pueda tener la convicción, la seguridad de que su nombre está escrito en el libro de la vida, y que en el momento en que le toque partir va a ser para ir a la presencia misma de Dios. Sin esto nadie puede hacer, no puede haber nada en común. Si no tenemos a Jesús, no va a haber nada en común, porque vamos a tener prioridades totalmente distintas. Unos vamos a tener prioridades espirituales y otros van a tener prioridades naturales. Y lo que se quiera sostener sin Jesús no se va a poder sostener. Necesitamos que sea Jesucristo el Señor de cada vida. Otra cosa también que encontré, que descubrí en estos pasajes, fue la obediencia. Porque si vamos al capítulo 1 de Hechos, el versículo 4, que habla de cómo fue la ascensión de Jesús al cielo, dice: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Antes de irse, Jesús les dice algo, y ellos son obedientes a eso que Jesús les había dicho. No se tenían que ir de Jerusalén, y ahí podemos ver la obediencia. Para ser equipo también tiene que haber obediencia. Obediencia a Dios. A veces la obediencia a Dios es directa, es con Él. Él nos habla a través de su palabra, nos habla cuando nos humillamos en nuestro lugar íntimo en casa a orar y nos muestra algo, pero también muchas veces Dios nos habla a través de nuestras autoridades, que pueden ser nuestros pastores, que pueden ser los líderes, o también esto de la obediencia como iglesia, de respetarnos, de amarnos, y acá había obediencia. Ellos estaban haciendo lo que Jesús les había dicho. Había fe, había salvación y había obediencia. Una palabra dicha por Jesús para ellos fue sumamente importante, y ahí se quedaron con fe, pero con obediencia también. Que podamos ser así también, ¿no? Obedientes y no rebeldes, no desobedientes, queriendo hacer nuestro propio camino, cuando por ahí nos dicen vamos por acá y queremos ir por allá, o es por este lado, no, yo quiero que sea de otra manera. Que podamos tener un corazón obediente, un corazón entregado completamente a Dios. Y también otra cosa que ellos tenían en común, estaban juntos esperando el cumplimiento de la promesa. Y acá lo que podemos ver es que esa promesa era ser llenos del Espíritu Santo, era que el Espíritu Santo viniera a morar a sus vidas. Y dice que eran, en Hechos 4:32, de un solo sentir y pensar, y en Efesios 5:18 dice: sed llenos del Espíritu. Ellos estaban esperando ser llenos del Espíritu, porque acá también hay otra cosa. Tenían que ser equipo con Dios, no podían solos, necesitaban del Espíritu Santo, de su poder, de su presencia, de los frutos del fruto del Espíritu, necesitaban ser transformados en el carácter, necesitaban ser fortalecidos para todo lo que les iba a tocar vivir por delante. Y ahí también viene el equipo. Somos equipo como iglesia, somos equipo con Dios. Él podría hacer todo solo porque Dios no tiene límites, pero Dios eligió hacer su iglesia, eligió que nosotros seamos parte de su iglesia y que seamos equipo con Él. Entonces, lo que tenían en común era la fe, era la salvación, era la obediencia y era esperar el cumplimiento de la promesa, porque venía el propósito, venía la visión, que era extender el reino de Dios en todo lugar. Y la Biblia dice en Hechos 5:14, sin embargo, cada vez más personas creían y se acercaban al Señor. La iglesia crecía.
La iglesia crecía porque ellos estaban haciendo la obra que Dios había propuesto en ese momento para que su reino se extienda, para que su palabra se predique, y ellos eran equipo. Todo esto lo tenían en común, porque amaban a Dios y porque se amaban. Leíamos recién que ellos compartían según sus necesidades, que lo hacían con alegría, que lo hacían con sencillez de corazón y que lo hacían también pensando en el pueblo, queriendo bendecir al pueblo, teniendo favor al pueblo. El pueblo puede ser mi barrio, puede ser mi vecino, puede ser mi lugar de trabajo. Ellos tenían acciones de favor hacia los demás y lo hacían en equipo. Y el otro punto, para poder ser y para poder trabajar en equipo, sería el discipulado. Jesús eligió a 12 hombres muy distintos entre sí y los eligió y ellos aceptaron, los siguieron, fueron tras él y fueron formados por él, fueron capacitados, pero todo el tiempo fue en el hacer. Jesús les enseñaba y hacían, les enseñaba y hacían, caminaban con él. En Mateo 28, 19-20 dice que tenemos que hacer discípulos. Pero el versículo que quería leer antes a este es Lucas 6, del 12 al 13. Lucas 6, versículos 12, 13 dice: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios, y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamaron apóstoles. Él los escogió. ¿Y por qué esto de hacer discípulos? Muchas veces, o por lo menos a mí me pasa, que a veces pensar en el discipulado lo pensamos de cuántas personas. A ver si alguien se anima a contestar. Cuando pensamos en el discipulado, ¿en cuántas personas pensamos? Voy a discipular, decimos. ¿En muchos? Bueno, muy bien. Yo a veces me quedo corta. Pienso en dos, ¿no? En el que discipula y en el discipulador. Pero el discipulado puede ser de a dos o puede ser de a muchos, ¿sí? Puede ser en el hacer. Por ejemplo, hace poco uno puede ayudar a otros a que aprendan a hacer, a que se involucren y tener una actividad de acción, una célula de acción en donde se comparte la palabra, pero también se le muestra al otro cómo es parte de la iglesia, cómo servir. Y eso es lo que hacía Jesús con sus discípulos. ¿Sí? Y hay varias cosas que tenemos que tener en cuenta en cuanto al discipulado. Que en el discipulado hay que caminar juntos. Y van a caminar juntos el que enseña y el que aprende. El que habla y el que escucha, el que hace y el que observa, ¿sí? Y en algún momento ese que es el discípulo también se va a convertir en alguien que discipule a otro. Y si también pensamos, todos somos discípulos de Cristo, somos discípulos de nuestros pastores, de nuestros líderes. Nunca dejamos de estar en esa ida y vuelta de ser discípulo y discipulador. Y ahí está el equipo. Voy haciendo, voy aprendiendo, los voy enseñando y vamos sirviendo a nuestro Dios. Tiene que haber esto de caminar juntos, de ir juntos. Uno va mostrando cómo se hace, otro va aprendiendo, ¿sí? Y también tiene que haber comunicación. La comunicación es sumamente necesaria. Primeramente, nuestra comunicación con Dios. No puede faltar el hablar con Dios, el escucharlo a Él cuando nos habla a través de su palabra. Tenemos que estar comunicados, pero también comunicados como equipo. Comunicados cuando no puedo estar, cuando puedo estar. Comunicados para quizás dar un reporte, para pedir permiso por algo, para explicar alguna situación, para hacer acuerdos. Comunicados para conocernos, comunicados para entendernos, para marcar el objetivo, para marcar la meta, hacia dónde vamos.
tenemos que estar en comunicación como equipo, ya sea la rama celular, ya sea el ministerio, ya sea la iglesia o entre ministerios, porque muchas veces como iglesia nos toca servir juntos distintas ramas celulares o nos toca servir distintos ministerios y tiene que haber una buena comunicación y tenemos que estar dispuestos a hacer así. También tiene que haber sujeción, y siempre estamos hablando de cosas internas, de cosas espirituales. Sujeción a Dios, sujeción a nuestros pastores, a nuestros líderes, que la sujeción habla también de una actitud interna del corazón, que no es que solo digo que sí para que no me reten o para que no me dejen de lado, sino que estoy dispuesto. Muchas veces nos puede pasar que hay cosas que no las entendemos, pero podemos orar a Dios y que Él nos enseñe, que Él abra nuestros ojos, que Él quite todo velo, como estaba la palabra el domingo, para que podamos entender, para que podamos ver, porque a todos nos falta seguir creciendo, seguir madurando, y a veces no vemos las cosas como quizás la ven nuestras autoridades. Ser sujetos. Y también el servicio. En el discipulado tiene que estar el servicio. Tiene que estar esto de hacer juntos, de caminar juntos. Y acá es el versículo que les decía hoy, Hechos 2, 47. Teniendo favor con todo el pueblo. Tenemos que servir. Tenemos que pensar, orar, que Dios nos muestre de qué forma servir, dónde servir, quiénes necesitan y qué cosas necesitan. Primero a Cristo, pero después a veces hay otras necesidades a suplir, ¿sí? Y también la dependencia. Depender de Dios absolutamente, pero también de alguna manera dependemos de nosotros como cuerpo, dependemos del otro. Lo que nos pase como iglesia, lo que nos pase como célula nos afecta. Lo bueno, la Biblia dice que nos gocemos con el que se goza y que lloremos con el que sufre. Nos afecta como iglesia, tenemos que estar dependiendo, no en una dependencia enferma, en una dependencia que si no está tal persona yo no estoy, si no me lo dice tal persona yo no lo hago, si no es con alguien específico no quiero, sino una dependencia de amor, en donde también nos podemos sumar quizás a otro grupo de la célula, porque nos convocan a servir, por ejemplo, en un campamento, y nos tenemos que sumar en dependencia a ese grupo, respetar la forma en cómo pensó ese campamento o ese congreso y sumarnos con amor, con dependencia, con servicio, con sujeción, porque eso también es ser equipo. Yo quiero destacar algo que para mí me pareció maravilloso. Hoy con Abigail tuvimos el privilegio de ministrar a una iglesia en Madrid y líderes, y compartimos un poco más o menos de esto que acaba de decirnos Andrea. Y creo que dio en la tecla, pero exacta, la médula de este mensaje, sin desmerecer todas las partes que fueron maravillosas, magistrales. Para mí está en que si no somos equipos con Dios, lo demás es pura cháchara. El primer equipo que tenemos que conformar es con Él. Y después lo demás fluye. Y Él nos va a hacer ver lo global, la posibilidad de ser personas integradas a la iglesia, a la célula, y no llaneros solitarios que andamos por allí haciendo lo que se nos antoja, sino parte del cuerpo, miembros del cuerpo, trabajando en equipo para la honra y gloria de su precioso nombre. Así que aprendamos, por favor, este mensaje está grabado, pueden seguir revisándolo, fue magistral la ponencia de Andrea, maravillosa, así que aprendamos cada vez más. Nos ponemos de pie y yo te invito a comprometerte más con tu célula, con tu líder, a mostrar más que estás integrado a la iglesia y a ser parte integral de la vida de la iglesia, funcionando en armonía, en equilibrio, con el líder, con los pastores y con la visión que Dios nos ha dado. Oramos. Te agradecemos, Dios, por este tiempo de gloria, por este mensaje compartido, porque nos enseñas a través de los apóstoles y todo lo que hiciste a través de tu iglesia, cómo tenemos que ser nosotros. Ayudarnos si falta algo, permitirnos aprender con docilidad
y no ser rebeldes a la visión ni tampoco al liderazgo, y que podamos ser uno más en cuanto a ser partícipes de la obra tuya aquí y útiles en la extensión de tu reino. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas, y ahora intercedo por cada uno por si estuviese con alguna necesidad, con algún problema. Señor, echamos fuera al devorador y declaramos cielos abiertos para cada situación de vida presente. Y encárgate de los problemas, encárgate de las situaciones que son imposibles para nosotros. Y queremos ver tu obrar en medio de los tiempos, milagroso, portentoso, para que las personas que nos rodean se conviertan de las tinieblas a tu luz y puedan adorarte también como nosotros intentamos hacerlo en espíritu y en verdad. Glorifícate, Dios Santo, y queremos ver maravillas, queremos ver milagros, queremos ver obras portentosas a nuestro alrededor, y declaramos que ya las estás haciendo. Y te damos gracias anticipadamente por ellas, y no dudamos de que las vamos a ver. En Cristo Jesús, en Cristo Jesús. Y el pueblo que cree dice fuerte, amén.